Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir un poquito con nuestro estudio bíblico. Lo último que habíamos visto eran los Hechos de los Apóstoles, que es la continuación de Lucas. En un momento yo planteé que podíamos seguir con el Evangelio de Juan, pero para seguir un poco más en orden cronológico, vamos a arrancar a desarrollar eh, las cartas paulinas. Pero antes de arrancar a desarrollar cada una de las cartas, hay 14 cartas, ¿no? Ustedes saben que hay 7 cartas que son originales de Pablo, 6 son pseudoepigráficas, o sea, se escribió en nombre de Pablo, y hay uno que ya directamente, eh, ya los biblistas consideran que no es de Pablo, ni fue escrito en nombre de Pablo, ¿no? Que es la carta a los hebreos. Directamente ya no decimos carta de San Pablo a los hebreos, sino decimos carta a los hebreos, que no tiene directamente el lenguaje de Paulino y tampoco es una carta, ¿no? Entonces, bueno, hay un equívoco ahí ya. Es más parecido a una homilía que a una carta, ¿no? Que es muy interesante, pero bueno, no es Paulino. Lo que vamos a hacer es hacer como una pequeña introducción eh, a la cronología paulina, desde qué año hasta qué año. Ustedes saben que San Pablo no conoció directamente a Jesús, sino se convirtió ya 2 o 3 años después, ya de la primera etapa del cristianismo, cuando él era perseguidor de la iglesia cristiana, que eso relata justamente en la carta, no en los escritos de Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol, que después más adelante va a ser el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, iba a ir a, estaba por ir a perseguir a los cristianos, y en el camino es que tuvo esa visión en donde el Señor lo tira del caballo y lo deja ciego, ¿no? Y que por medio de Ananías él recupera la visión y Dios lo elige como apóstol y un gran apóstol de los gentiles, que por tradición sabemos que termina como mártir en Roma ya en el año 59 aproximadamente. Bueno, la cronología y un dato histórico que aporta un dato bien claro para poder ubicarlo un poco en contexto histórico, cuáles serían los años posibles eh, el ministerio paulino, ¿no? Y un dato que se encontró, lo voy a leer y después lo vamos a explicar un poquito, que habla de la inscripción de Galión, ¿no? Resulta posible, dice, establecer una cronología absoluta gracias a las intersecciones entre los relatos de Hechos 18, 12 y 17 que ofrece la comparecencia de Pablo ante Galión, hermano del filósofo Séneca, a la sazón procónsul de Acaya, y una inscripción descubierta en 1905 en Delfos que permite datar el proconsulado de Galión. La inscripción lleva la fecha del 26º aclamación de honor a una victoria imperial, es decir, entre el enero del año 52 y el 1 de agosto del mismo año. Como el cargo de proconsular dura un año, que comienza a principios de julio y termina a finales de junio, se puede deducir que Galión ocupa el puesto de Corinto el 1 de julio del año 51 al 30 de junio del año 52. Si es cierto que Pablo compareció ante Galión al principio de su estancia en Corintio,
en Corinto, Hechos 18, 18. Y si es cierto que permaneció 1 año y 6 meses en Corinto, Hechos 18, 11, entonces es probable que Pablo se encontrara en Corinto entre finales del año 49 y el verano del año 51, o entre finales del 50 o primavera del 52. Bueno, con este dato histórico, ¿no?, que la arqueología ha hecho este descubrimiento en 1905, podemos datar un poco más verazmente el apostolado, ¿no?, la misión, la que emprendió Pablo, ¿no? Y podemos decir y podemos ubicar la vocación de Pablo aproximadamente del año 32 o 34, ¿no? El viaje a Arabia lo podríamos ubicar entre el año 32-35 o el año 34 y 37, ¿no? El viaje a Siria, a Cilicia, en el año 35 al 48 o el 37 al 49. La Asamblea de los Apóstoles en Jerusalén lo ubicamos en el año 48-49. Viaje a Europa entre el 48 al 56 o del 49 al 57. Pablo en Corinto lo podemos ubicar en el año 49 o 51 o en el 50 o 52. Primera de Tesalonicenses, ¿no?, que es una de las primeras cartas que escribe, en el año 50 o 52 escribe. Pablo en Éfeso, 51, 54 o 52 al 55, ¿no? Primera de Corintios, seguramente escribió en el año 52/54. Segunda de Corintios en el 52, en el 54 o en el 55. Y la carta a los romanos en el 55 o en el 56, ¿no? O en el 50 y en el 57. Bueno, la muerte de Pablo, ¿no?, el primer testimonio de la tradición que refiere al martirio de Pablo en Roma se encuentra en la carta a Clemente de Roma, datada generalmente a finales del siglo I. Bueno, ahí tenemos un poco la cronología, como ya les adelanté. Acá solamente cita 7 cartas, las que son originales de Pablo. Después vamos a explicar de cómo los biblistas llegan a la conclusión que hay muchos escritos que no son verdaderos escritos de Pablo, pero que sí tomaron la tradición paulina y firmaron en su nombre, que son las cartas pseudoepigráficas que escribieron en nombre de Pablo, para que más que nada también esas cartas tengan más autoridad, porque si escribe en nombre de Pablo, obviamente que llega con una cierta autoridad. Bueno, esto es una pequeña introducción que quiero hacer, y quizás desde el video siguiente ya le vamos a dedicar a Primera de Tesalonicenses, que es la primera carta que escribe Pablo. Así que bueno, espero que esta pequeña introducción les sirva un poco para ir un poco mirando la importancia del ministerio paulino en el Nuevo Testamento. Muchas gracias y bendiciones para todos.